de ohm, 2 puntos de resistencia. A la resistencia se le suele representar con un símbolo en los gráficos de circuitos así. ¿Qué significa? Un camino que está regular, se encuentra la corriente con un camino escabroso, ¿sí? Es decir, le dificulta el paso de la corriente. Entonces, ¿qué es la resistencia? Dice así, verá, una medida de la mayor o menor oposición al paso de la corriente eléctrica es la resistencia. Entonces, el señor Ohm, en sus investigaciones de laboratorio, estaba haciendo pruebas de el voltaje o diferencia de potencial y lo dividía para la intensidad de corriente, ¿sí? Varios valores. Hizo varias veces, hizo esto, B sobre I, B sobre I, B sobre I. Entonces los valores, él se dio cuenta que le salían aproximadamente iguales. Entonces, él a esto le llamó resistencia. ¿Y por qué? Porque permanecía constante para un material, por ejemplo, para el aluminio, permanecía constante. Después cogió el cobre, así mismo hizo B sobre I, B sobre I, B sobre I, ese valor le salía constante. Entonces, tomó varias medidas y con varias sustancias, me refiero en conductores eléctricos, como son el cobre, el aluminio, el platino, el hierro, no sé, el oro, lo que sea. Entonces él vio que permanecía constante. Entonces, a esta expresión que él encontró, más luego le muestro que es una recta, por eso se permanece constante, él al medir vio que el voltaje se mide en voltios gracias al señor Alejandro Volta y la corriente en amperios. Entonces, al voltio sobre amperio posteriormente se le llamó en honor a él ohmio, ohmio, en inglés ohm, ¿ya? Entonces, ¿qué es el ohmio? Entonces, es la resistencia, el ohmio es la resistencia eléctrica que presenta un conductor cuando se le aplica una diferencia de potencial de 1 voltio para que circule por ese conductor una corriente eléctrica de 1 amperio. Eso es el ohmio, ¿sí? Ahora bien, la resistencia depende de otros factores como son, por ejemplo, la temperatura, la resistividad. Entonces empecemos viendo qué es la resistividad. La resistividad, estimados estudiantes, resistividad se representa con la letra Rho, griega minúscula. La letra griega minúscula, Rho, representa la resistividad. ¿Y de dónde proviene la resistividad? Entonces, la resistencia experimentalmente se ha visto que es directamente proporcional. Aquí pongamos para optimizar la pizarra, ¿ya? La resistencia, digo, se ha visto experimentalmente que es directamente proporcional a la longitud del cable, sobre el área de la sección transversal de ese cable conductor, ¿sí? Longitud del cable conductor sobre el área de la sección transversal de ese conductor. Entonces, para pasar de una proporcionalidad a una igualdad, como manda la matemática, como exige la matemática, hay que introducir una constante. Y esa constante se llama resistividad, representada por la letra Rho. Rho minúscula. ¿Ya? Y por lo que queda, ¿no? Lo que resta arriba. ¿Qué es lo que resta poner? Longitud del cable sobre el área. Entonces, de esto depende la resistencia.
La resistencia depende de la resistividad. Y bien, ¿cómo se encuentra la resistividad? Está tabulada en tablitas, valga la redundancia, en los libros. Entonces yo le envié a la señorita coordinadora una tablita para que comparta con ustedes la tabla de resistividades. Entonces, los buenos conductores presentan pequeños valores de resistividad, pequeños valores de resistividad. ¿Ya? Y bien, ¿qué es la resistividad? Así como la resistencia es la oposición, en cambio, la resistividad es la resistencia al flujo de carga que tiene un conductor. La resistencia o la oposición al flujo de carga que tiene un conductor. Por eso los buenos conductores presentan valores pequeños de resistividad. ¿Ya? En algunos libros, en lugar de resistividad está la conductividad. En algunos libros no está la resistividad, está la conductividad. Y la conductividad no es más que el inverso, la conductividad que vamos a representar con C es el inverso de la resistividad. ¿Ya? Entonces no se asuste si es que no encuentra en algún libro universitario, estará en lugar de la conductividad en lugar de la resistividad estará la conductividad y viceversa. ¿Ya? Entonces, ¿en qué unidades se mide la resistividad? Aquí ponemos. La resistividad se mide según esta expresión, en ohmios por metro. Viendo esta expresión, queda ohmios por metro, ¿sí? Ohmio por metro. Por este metro de aquí se cancela el metro cuadrado y me va a quedar como respuesta ohmio, ¿sí? Hasta ahí. Chicos, chicas, preguntas, inquietudes, dudas. Ya. Entonces le voy a hacer la grafiquita de este elemento que se llaman a los elementos que cumplen con esta ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. Sí, esto es lo que hizo cumplir él cuando estaba haciendo la experimentación en su laboratorio. Entonces, a los elementos que cumplen con esta ley se les llama elementos óhmicos. Entonces, ¿cómo es la gráfica? ¿Cómo es la gráfica de un elemento óhmico? Entonces aquí voy a poner el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas. Aquí la intensidad de corriente, el voltaje versus la intensidad de corriente. Y entonces a él le salió, dependiendo del material, va a tener una mayor o menor inclinación hacia el eje de las abscisas, entonces le salió una recta. Entonces la pendiente de esta recta es la resistencia, ¿sí? La pendiente de esta recta es la resistencia. Entonces a esto se llama elementos óhmicos. Elementos óhmicos, es decir, que cumplen con esta ley. Óhmicos. ¿Ya? Y también hay elementos no óhmicos. A continuación voy a hacer dos gráficas de elementos no óhmicos. Entonces, como son elementos no óhmicos, en el caso de, por ejemplo, hablando de conductores, esto es para un conductor metálico, para un gas. Esto será, por ejemplo, para un tubo de vacío, para un tubo de vacío. Esto será fibra. Tubo de vacío. Por ejemplo, un tubo de neón o una lámpara fluorescente. Ese es un tubo de vacío. Entonces, la gráfica es más o menos así.
Y para una solución electrolítica, es para un elemento no óhmico, ¿no? Para una solución electrolítica, la gráfica, en cambio, es así. ¿Ya? Solución electrolítica. Ahí están las tres que mencioné al inicio de la semana anterior sobre los diferentes tipos de conductores. Solución electrolítica. ¿Ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿preguntas? Sí, profe, una pregunta. No te escucho, niñita, repíteme, por favor. Una pregunta, profe. La segunda Sí, y la tercera gráfica son para elementos no óhmicos. sí, estos de aquí son elementos no óhmicos. Gracias. Ya le pongo, ya. Estos son elementos no óhmicos. Entonces, de hecho, si estuviéramos en la presencialidad, en el laboratorio del centro de física, si hace cumplir esta ley, le dan un cablecito y usted va midiendo los valores de voltaje versus intensidad de corriente y va haciendo la gráfica. Después le dan un foco chiquitito, ¿sí? Le dan un foco chiquitito. Entonces, ese foco chiquitito es un elemento no óhmico. Sí, en este caso, creo que le sale así la curva. O así, dependiendo de cómo le pongan los ejes. ¿Ya? Entonces, voy a tomarle una foto a esto para enviarle a la señorita Cecilita, que ya le vi que está aquí muy afanosamente dispuesta a colaborar con la coordinación del curso. Ya, hasta ahí mis estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? Entonces, este es un factor, la resistividad es un factor que modifica la resistencia. Entonces, hay otro factor que modifica la resistencia, como ya lo mencioné anteriormente, que es la temperatura. Ya. Entonces, aquí anotemos. Otro factor que modifica la resistencia es la temperatura. Modifica a la resistencia es la temperatura. Ya. Entonces, la ecuación de la resistencia en función de la temperatura es como la ecuación de la ecuación de la dilatación lineal que usted vio en física 1. Son parecidas, mas no son iguales. Son parecidas. Entonces, usted estudió que la longitud final es igual a la longitud inicial, que multiplica 1 más alfa delta t. Entonces, aquí parecido. La resistencia final va a ser igual a la resistencia inicial, que multiplica a 1 más alfa por delta t. ¿Sí? Aquí está modificándose esto a la resistencia. ¿Sí? No tienen nada que ver ni la forma de deducir la ecuación esta que estoy encerrándola con la ecuación de la longitud o de la dilatación lineal con respecto a la longitud. Este alfa, ¿qué es este alfa? Este alfa, en este caso que nos ocupa, se llama coeficiente
térmico coeficiente térmico de la resistividad, térmico de la resistividad, coeficiente térmico de la resistividad. ¿Y cómo está definido matemáticamente? Alfa está definido como, si dice de la resistividad, sea resistividad final menos resistividad inicial sobre resistividad inicial por 1 sobre delta T. Es decir, dice, es la variación relativa de la resistividad cuando se le incrementa la temperatura en 1 grado centígrado. Esa es la definición literal de resistividad. Es la variación, dice, relativa de la resistividad cuando se le incrementa a 1 grado centígrado. ¿Ya? Entonces, también en esa tablita de resistividades, al lado están los coeficientes térmicos de resistividad. En otra columnita al ladito de las ¿cómo era? De las resistividades está la columna de coeficientes térmicos de resistividad. Entonces, este también viene en los mismos términos, en grados Celsius a la -1, que usted estudió en Física 1. ¿Sí? Entonces, no son iguales las ecuaciones, son parecidas. Es más, no tienen nada que ver este coeficiente de resistividad con el coeficiente de dilatación lineal. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Ya. Me estoy olvidando de decirles que para la mayoría de materiales, alfa es un número positivo, excepto como por ejemplo para el cobre, perdón, para el carbono y el silicio son números negativos. Es decir, cuando yo le incremento a un elemento común y corriente que no sea cobre ni silicio, la temperatura, la resistencia aumenta. Pero como por ejemplo para el carbono, aumento la temperatura y en vez de aumentar la resistencia comienza a disminuir, lo que implica decir que el alfa para el carbono es un número negativo. Esa es una gran característica del alfa respecto al elemento carbono. Ahora veamos potencia en un elemento de circuito. Potencia en un elemento de circuito. Ya verá. ¿Qué es un elemento de circuito? Para que me entienda, verá, puede ser cualquier electrodoméstico que se encuentra en su casa, yendo desde una licuadora, una plancha, un microondas, una cocina de inducción, una cocina eléctrica, una nevera, un computador de escritorio, una ducha eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, la potencia de un elemento de circuito se da cuando estos elementos están conectados y generalmente la corriente que está pasando por ese elemento de circuito de los artefactos que le acabo de mencionar, usted les toca por detrás, están calientes, ¿sí? La nevera disipa esta potencia. Incluso el computador de escritorio tiene un ventilador para enfriar su microprocesador y no se recaliente y no se queme la mainboard. La plancha obviamente se calienta, entonces todo eso que se desperdicia al ambiente es lo que se paga como energía eléctrica por hora, o sea, kilovatio hora. Eso es lo que se paga de energía eléctrica. Si no hubiera tanta disipación de energía gracias a estos electrodomésticos, ¿sí?, la energía eléctrica no fuera tan cara. Entonces, los electrodomésticos actuales ahora son medios verdes. ¿Con qué me refiero a medios verdes? Que
tratan de hacer electrodomésticos que no disipen tanta energía o potencia hacia el exterior para evitar el consumo de energía eléctrica, que en nuestro caso nosotros usamos las hidroeléctricas, pero cuando no había hidroeléctricas había que usar las turbinas a diésel, ¿sí? Y eso en Guayaquil salía carísimo porque la gente como usa más allá la energía eléctrica porque es calor y etcétera, etcétera, eh, la energía le sale a las personas que viven en la costa carísima la energía eléctrica. Ya, regresemos a lo nuestro. Como es una potencia, entonces la potencia viene dada por la intensidad de corriente multiplicada por el voltaje entre los dos puntos que se conectan a un electrodoméstico, entre los dos puntos A y B, que es un enchufe que va al toma de corriente, ¿ya? Entre dos puntos A, B, ¿ya? Entonces, ¿dónde voy a poner aquí? Recordando la ley de Ohm, que está en su otra expresión, ¿sí? Despejando ya el voltaje de ahí, me queda que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Esta es la ecuación matriz. Ya le voy a explicar por qué es matriz de la potencia en el sentido de potencia de un elemento de circuito. Voy a reemplazar este voltaje que está aquí en esta matriz y voy a obtener otra expresión que es la misma pero con otros parámetros. Dice, será I cuadrado por la resistencia. ¿Ya? Esta es otra expresión. Ahora, hagamos lo mismo que hice aquí, pero voy a despejar de aquí la I para reemplazarle acá. Entonces, de la misma ley de Ohm, no es que es otra ecuación, voy a despejar la intensidad corriente y dice que es igual al potencial o diferencia de potencial sobre la resistencia. Y le voy a reemplazar ahora esta expresión acá y vamos a obtener lo siguiente. P será igual a, P de potencia será igual a el potencial AB al cuadrado sobre la resistencia. A ver. Ahora expliquemos por qué es matriz esta. Fíjese que la potencia que usted conoce en mecánica, las unidades de la potencia vienen en vatios. La potencia viene en vatios. En vatios. ¿Qué se representa con la letra W? Y también traducido watts. En vatios. ¿Ya? Entonces, esta es matriz porque el vatio equivale a un voltamperio. Voltaamperio. ¿Y de dónde salió eso, profe? De aquí, vean, de la matriz. Si ve, el voltaje en voltios, la intensidad de corriente en amperios. Voltamperio es lo mismo que vatio. Voltamperio es lo mismo que vatio. Sí, por eso es matriz esta. Y de esta matriz salen las mismas ecuaciones, nada más que aplicando la ley de Ohm. ¿Ya? Hasta ahí, chicas, chicos, preguntas, inquietudes, dudas. Ya, si no hay preguntas, después de esto, después de que envíe esta fotografía, vamos a hacer ejercicios de aplicación de lo que hemos visto hasta ahorita. Ya, niña Cecilita, yo le doy un cedazo. Ya. Vamos haciendo ejercicios
para que se dé cuenta de cómo es la mecánica del funcionamiento de estas expresiones matemáticas. Dice el ejercicio así. Dice, se utilizan 2,3 metros. Se utilizan 2,3 metros de cable de cobre. De cable de cobre. Entonces, L de longitud, pongámosle como estábamos poniendo para ser congruentes con lo que estábamos definiendo. L de longitud para el cobre, 2,3 metros, dice. El cable de cobre para conectar los componentes de un circuito eléctrico. Para conectar los componentes de un circuito eléctrico. Si el cable dice, si el cable tiene un diámetro de 2,053, dice. 2,053 milímetros. 2,053 milímetros, dice equivalente, equivalente, esto es para que tenga una idea, equivalente al número 18 de la AWG, equivalente al número 18 de la American Wire Gauge. ¿Y qué significa esto? Gauge, medidor, wire, cable a América. Entonces dice, medidor de cable americano. Ya. Entonces, cuando usted va a una ferretería y dice, por ejemplo, se le quemó un cablecito de algún radio. Entonces va a la ferretería y dice, señor, buenas, ¿me puede vender un cable para un radio? Entonces le pregunta, dice, ¿de qué número quiere? Dice, chuta, es que ahí no sé. Pues le dice, tiene que traerme la especificación. Es que es delgadito, dice, pero es que yo no sé qué tan delgado es, dice la señora o el señor que le atiende. Entonces, esto está especificado en esta tabla de la AWG. ¿Ya? Porque si le pone, por ejemplo, un cable muy grueso, la corriente no va a pasar como se debe. Y si le pone más delgado del que estaba, puede hacerse un cortocircuito y quemarse el radio. ¿Sí? Entonces tiene que poner el mismo cable. Ya. Dice, calcular, dice, la resistencia a temperatura ambiente, dice. Calcular la resistencia a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, dice. ¿Y cuál es la temperatura ambiente? Usted ya sabe esto. Pongámosle aquí. Siempre, en cualquier lugar, la temperatura ambiente en un laboratorio de investigación, ya sea investigación en microcircuitos, en medicinas, en qué sé yo, en cualquier otra, en drogas, no sé, están los laboratorios están climatizados a esta temperatura. Si está en el Polo Norte, pues tiene que estar a 20 grados centígrados, ¿ya? Si estamos en la selva amazónica y hay más de 30 grados, pues tiene que estar a 20 grados centígrados, a temperatura ambiente. Ya, resolvamos el ejercicio. Dice que R de resistencia es igual a la conductividad, perdón, la resistividad del cobre es 1,7, según la tablita que envié, 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por
por la longitud del cable, 2,3 metros, dice. Sobre el área, que es pi cuartos, le pongo arriba el 4, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, 2,053. Aquí me olvidé poner número 18. 2,053 al cuadrado por afuera, milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces aquí hagamos una galera para simplificar los milímetros cuadrados con los metros cuadrados de arriba. Entonces, en el denominador digo un metro al cuadrado es 1 por 10 a la 3, todo esto al cuadrado, milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, como usted puede ver, se cancelan los milímetros cuadrados con los milímetros cuadrados. Este metro con este metro se me hace metro cuadrado y se cancela. ¿Ya vio? Entonces, esto me sale a mí 0,0118 ohmios. Ya le escribo. Escribamos, a ver, niña, dícteme, por favor. 0,0118 ohmios. Ya, gracias, niña. Danielita, ¿es? Sí, profe. Ya, veamos si sale, ¿ya? Si no sale, no pasa nada. Si sale, le pongo un punto. Para la prueba de la próxima semana. 1.7 exponencial menos 8 por 2.3 por 4 por 1 exponencial 3 al cuadrado dividido para shift pi por 2.053, todo esto al cuadrado, igual 0,01181. Muy bien, Danielita Escola. Sí, profe. Ya le pongo ya. Ya está anotada, Danielita. Con esto tiene hasta ahorita 2 puntos extras. Esta es la respuesta, como dice la niña Daniela Escola. La resistencia es 0,0118 ohmios. ¿Era de esperarse este valor? Sí, porque el alambre es muy delgadito. Entonces, presenta a sí mismo una resistencia muy pequeña. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Algo que no estuviera claro? Ahora hagamos en función de la temperatura, lo que modifica la resistencia, que es la función de la temperatura. Dice, la resistencia de una bobina, ¿qué es una bobina? Una bobina es un núcleo de hierro que está envuelto con un alambre. Por ejemplo, si usted alguna vez ha visto una licuadora destapada en su motor, sí, hay un montón de alambre envuelto ahí. Entonces, eso es una bobina, para que se entienda qué es una bobina. Dice, la resistencia de una bobina de alambre de platino se mide como 380 miliamperios, dice, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, entonces aquí, temperatura inicial, 20 grados centígrados. ¿Ya? Dice, cuando la bobina se coloca al interior de un horno caliente, su resistencia cambia a 518 miliohmios. Dice, calcular la temperatura del horno, dice. Calcular la temperatura del horno. ¿Ya? Entonces aquí
dice que la resistencia final es igual a la resistencia inicial que multiplica a 1 más alfa por delta T, por delta temperatura. ¿Ya? Entonces digo la resistencia final sobre la resistencia inicial más resistencia inicial es igual a 1 más alfa delta T. ¿Ya? Entonces, resistencia final sobre resistencia inicial menos 1 sobre alfa es igual a delta T, dice. Entonces, la temperatura final, que es la del horno, igual a la temperatura del horno, será igual a a temperatura inicial más raya de fracción R final sobre R inicial menos 1 sobre alfa. Entonces la temperatura del horno, reemplazando datos ya, me va a dar a la temperatura ambiente 20 grados centígrados, 20 grados Celsius, más raya de fracción. La resistencia final, 518. La resistencia inicial, 380. 518 sobre 380. Los miliohmios se cancelan, así que no le pongo unidades. Menos 1 sobre el coeficiente de resistividad. De este caso es menos 7 por 10, a ver. No, como es platino, es 3,93 por 10 a la menos 3. Es 3,93 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Entonces, como está a la menos 1, esto va a subir acá, grados Celsius. ¿Ya? Entonces, fíjese que aquí tengo grados Celsius en este sumando, y en el de acá también tengo solamente grados Celsius, lo cual está bien despejado. Entonces dice que 518 dividido para 380 menos 1. Me dio menos 47.79, pero no sé si estoy bien. Menos 3, perdón, niñita, ¿me puedes repetir el valor? Menos 47.79, pero es normal que salga negativo. A mí me salió A mí 19. me salió. A mí me sale 21.51. 112,40 me sale. 112,40, 65 grados centígrados. Entonces, verá, siempre le voy a dar un consejo a todos los estudiantes, no solo a la niña que me estaba ayudando, ¿sí? Si es un horno, sí, y estoy calentándole a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, me debe de dar un valor mayor que, obviamente, que 20 grados. Entonces, 112,40, 65 grados es lo que me sale a mí. Si me sale menos, algo estoy haciendo mal, pues. Algo estoy digitando mal. ¿Sí? Sí, niñita que me preguntó. No se enoje. Profe, disculpe una pregunta. ¿Podría salir menos cuando estamos trabajando con lo que es el material del carbono, que hay una sección en la que... Claro, ahí te puede salir un número negativo, obviamente. Porque es el alfa es negativo. En vez de aumentar la temperatura, lo que hace es disminuir. ¿Cacha? Sí, profe. Muy bien. Buena pregunta. El chico ya se adelanta a los hechos, como que estuviéramos haciendo, dices, ¿podría salir? Claro que va a salir así. Así tiene que ser siempre un estudiante universitario. ¿Sí? Pensando, adelantándose a los hechos. Ya. ¿Alguna pregunta más? Mientras tomo la foto me pueden preguntar cualquier cosa. Ya saben que pueden preguntar
Lo que ustedes quieran. De la clase, ¿no? Listo, niñas, así ahí está ya. Hagamos otro ejercicio que tiene que ver ahora con potencia. ¿Ya? Veamos ahora ejercicios relacionados con potencia. Ya, dice el ejercicio así, mis estimados pimpollitos, dice, una turbina de una hidroeléctrica suministra, dice, una turbina de una hidroeléctrica suministra una potencia de 5 por 10 a la 7 vatios. 5 por 10 a la 7 vatios hacia un generador eléctrico. Hacia un generador eléctrico. Dice, punto seguido, el rendimiento del generador es del 73%, dice. Entonces vamos a representar al rendimiento con la letra eta griega minúscula. Eta es como la N minúscula. 73%. El rendimiento es del 73%. Y tiene el generador una terminal de salida cuyo voltaje marca el voltaje que provee este generador es de 1500 voltios. 1500 voltios. Dice, literal A, calcular la corriente. Literal B, ¿cuál será la resistencia del generador? Ya. Para el literal A, empecemos aquí con el literal A. Dice que la potencia es igual a I por B, entonces I será igual a la potencia sobre el voltaje. Entonces, fíjese que el rendimiento es del 73%, o sea, no se aprovecha. Aquí hay solamente un 73% aprovechado. El 27% se pierde. Entonces, aquí hay que multiplicar por el rendimiento. ¿Ya? Entonces, de esta forma encuentro yo la intensidad de corriente, que es igual a 5 por 10 a la 7 vatios. En lugar de vatio voy a poner, como decía antes, voltamperio por el rendimiento 0,73 sobre el voltaje, 1500 voltios. Entonces, como usted puede observar, mi estimado pimpollito, se va el voltio con el voltio y la respuesta va a quedar en amperios. ¿Ya? Esto me da a mí 5 exponencial 7. 7.8 por 10 a la menos 4. Dividido para... ¿Cuántos que sale? A mí me sale 7.8 por 10 a la menos 4. No sé si esté bien. No, a mí me dio 24.333. 4.333 me sale. ¿A quién le salió ese valor? A mí.
¿A mí quién? ¿Cecilita? Cecilia. Ya le anoto a Cecilita. Verá, no es porque está la Cecilita coordinando, no, pero esto sale. 24.333,3 periódico. ¿Qué cosa? Amperios. Ya le anoto, niña Ceci. ¿Ya? 24.333 amperios. Esta corriente le puede fulminar a usted, le puede dejar hasta quemado los huesos. Lo que mata es la corriente, no le mata el voltaje. Un alto voltaje no le mata. Por ejemplo, en los desfibriladores para resucitar personas que tuvieron paro cardíaco, ¿sí? Dice, hacerse a un lado porque voy a aplicar un voltaje de 12.000 voltios, pero la corriente es baja, porque si la corriente es alta, le puede quemar la piel y puede morir carbonizado, en vez de resucitarle, le mata, le termina de matar de una vez. Entonces, los desfibriladores tienen alto voltaje, pero una corriente baja, ¿sí? Entonces, cuando una persona está, por ejemplo, en la terraza tendiendo la ropita y por ahí si le ocurre, dice, chute, estos alambres de luz me están estorbando, coge un palo, un fierro coge, le coge la corriente ahí y murió. Marchó ese señor o la señora. Literal B. El literal B, aplicando la idea, dice, encuentre la resistencia va a ser igual al voltaje, 1500 voltios sobre 24.333,3 periódico amperio. Y esto le va a dar algo así como 0,06164. ¿Qué cosa? Ohmios, ¿cierto? Danielita. Responda. ¿Quién me respondió? ¿La Dani o la Ceci? Daniela, profe. Daniel Escola. Sí. Muy bien, Danielita y Cecilita van juntitas de la manito con 3 puntitas cada uno. Linditas, ¿no? Hasta ahí, chicas, chicos, preguntas, inquietudes, dudas, algo que no estuviera claro. Ya, y para terminar la clase, hagamos un ejercicio que habla de los electronvoltios. Entonces, como me va a faltar pizarra, necesito borrar esto, entonces vamos a tomar una foto. Verá aquí entre nosotros, la señorita Cecilita Chuquimarca es la única coordinadora de curso que actúa muy frecuentemente en clase. En otros cursos, con el respeto que se merecen las chicas, muy de vez en cuando lo hacen. Y si lo hacen es porque yo les pregunto, no porque han querido ellas actuar. Entonces vaya viendo que su coordinadora que está al frente de este curso no solamente lleva a cabo el trabajo administrativo de hacer el seguimiento al sílabo y todo eso, sino que también actúa en clase. Entonces, con eso no es que estoy diciendo que el resto de coordinadores no valen, no, sí valen, pero hay que destacar cómo ella sobresale del resto de chicas en lo que a la coordinación respecta. Ya, regresemos a lo nuestro, dice así, verán.
Digo, le voy a hablar de lo que es un electronvoltio y le voy a definir qué es, pero más adelantito, después de que acabe de dictar el enunciado del ejercicio. Dice, un haz de electrones viaja con una energía, de 0,8 megaelectronvoltios. 0,8 megaelectronvoltios. Y transporta una corriente. De 0,65 por 10 a la menos 6 amperios. Dice el literal A. Dice, si el haz de electrones se lanza perpendicularmente hacia una superficie plana, dice, calcular el número de electrones que inciden sobre la superficie en cada segundo, dice, calcular el número de electrones que incide sobre la superficie en cada segundo. Número de electrones sobre segundo, le pregunto. Literal B dice, calcule el valor de la rapidez del haz de electrones. Calcule el valor de la rapidez del haz de electrones. Si encuentro de un electrón, encuentro del haz de electrones, porque todos viajan en conjunto. Ya. Entonces, vamos a ver qué es un electronvoltio. Aquí está claramente diciendo que son megaelectronvoltios, o sea, es 10 a la 6 electronvoltios. ¿Sí? Si dijera kiloelectronvoltios, fuera 10 a la 3, en este caso es mega. Entonces, ¿qué es un electronvoltio? Entonces aquí, un electronvoltio es la energía que adquiere un electrón cuando se le aplica a él una diferencia de potencial de 1 voltio. ¿Sí? Entonces, ¿y a qué es igual un electronvoltio? Fijaros, se dice, es cuando el electrón adquiere una energía y cuando se le ha aplicado una diferencia de potencial de 1 voltio. Entonces, para encontrar lo que es un electronvoltio, el valor, quiero decir, voy a sustituir aquí la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 columbios. ¿Sí? Esta es la carga del electrón. Ahora dice, por el voltio que se le suministra, 1 voltio. 1 voltio. Entonces, eso es energía. Entonces, para que usted se entere, el coulomb por el voltio se llama joule. Sí, ya han bautizado como joule. Si al producto entre el señor Coulomb y el señor Volta da al señor Joule, que hizo investigaciones de energía relacionadas con la energía mecánica. Entonces, un electronvoltio no ha sido más que 1,6 por 10 a la menos 19 joules, que se representa con la letra J. ¿Sí? Entonces, ese es el electronvoltio. Entonces, por ejemplo, si alguien se va a hacer prácticas en el Hospital Andrade Marín, donde dice medicina nuclear, y posteriormente veremos qué es en radiaciones electromagnéticas, vamos a ver otra vez megaelectronvoltios, kiloelectronvoltios. Entonces ahí hay un acelerador de electrones que manejan estas unidades. ¿Sí? Entonces usted ya sabe que es, como definición, un electronvoltio. Es la energía que adquiere un electrón cuando se le aplica una diferencia de potencial de 1 voltio. Bien, vamos solucionando la parte A. Para la parte A, solución. Para la parte A,
tenemos que aplicar la definición de corriente. ¿Y qué era la definición de corriente? Decía que es la variación de la carga que pasa a través de una sección transversal de área A en la unidad de tiempo. Entonces aquí voy a hacer lo mismo y digo que la intensidad de corriente es 0,65. Aquí está 0,65, es el dato por 10 a la menos 6 amperios. ¿Pero qué es el amperio? Es un columbio sobre segundo. Ya, entonces aquí digo, como quiero encontrar el número de electrones, entonces pongo la carga del electrón aquí. Digo, un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Aquí se cancelan estos columbios sobre los columbios y me va a quedar en electrones por cada segundo. ¿Cierto? Y me sale 4,0625 por 10 a la 12. 4,0625 por 10 a la 12 electrones por segundo incide. Electrones por segundo. ¿Ya? Esa es la respuesta del literal A. Para el literal B, dice, encuentre la rapidez. Entonces, cuando en el inicio del enunciado del ejercicio dice, un haz de electrones viaja. Entonces, como viaja, esta energía es energía cinética, está como K, porque está en inglés, K de kinetics. Entonces, es energía de movimiento. Entonces, aquí está introducida mi incógnita. Entonces, aquí le voy a poner punto y coma, K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad, por tanto, será igual a 2 veces K sobre la masa del electrón. ¿Ya? Entonces, la rapidez va a ser igual, reemplazando los datos de aquí en esta expresión, va a ser igual a 2 veces 0,8 megaelectronvoltios, dice. Entonces será aquí, por 10 a la 6 electronvoltios sobre la masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y ahora voy a poner esta equivalencia. Dice, un electronvoltio, ¿sí? Aquí una galerita, aquí. En el denominador, un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joule. ¿Pero qué es el joule? El joule es kilogramo. El joule es, por favor, recuerden, kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Por favor, recuerde eso. Sí, eso de su nivel medio que viene viendo desde el colegio, viene viendo eso. Se van los kilogramos con los kilogramos. Se van estos electronvoltios con los electronvoltios. Cuando extraiga la raíz, estas unidades, en lugar de quedarme metro cuadrado sobre segundo cuadrado, cuando extraiga, me queda metro sobre segundo. ¿Ya? Entonces la rapidez va a ser igual a
5,3 por 10 a la 8. (5,3 por 10 a la 8 metros sobre segundo). ¿Ya? Hasta ahí, chicos, chicas, preguntas, inquietudes. ¿Ya se fueron? No se vayan todavía, espérense un ratito. Aquí estamos, profesor, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe, estamos atendiendo la clase. Solo usted se ha quedado porque el resto de sus compañeros se han ido ya corriendo al almuerzo. Dice. Aún no nos vamos, profe. No, profe. digo nomás, no se Aquí seguimos. No, estoy tomándoles el pelo, ¿no? Lo que pasa es que se quedó sin conexión por un momentito mi internet. El internet de por aquí es malísimo. Y ya nada, no. Así toca trabajar. Ya, niña Cecilita, ya le ha de haber llegado. Las dos últimas fotos me ha dejado en visto, pero ya ahorita ya vio. Ya, si no hay preguntas, ahí nos vamos a quedar. A más tardar, verá, a más tardar, máximo hasta el viernes, yo ya le envío los deberes a la persona individual que me mandó con el nombre etiquetado en el deber. ¿Sí? A más tardar. Ya estoy por terminar. Sí, me faltan como 4 o 5 deberes de su paralelo. En los otros paralelos también igual. Entonces, máximo hasta el viernes, ya, Dios mediante, yo ya termino de evaluar las tareas y les envío individualmente. Harán conocer al resto de compañeros. No obstante, le haré conocer a la Cecilita que las notas de los deberes, por si acaso yo me haya equivocado, ¿no? Sí. Por ejemplo, a un chico le he puesto 20 en el deber, pero en mi registro que yo le voy a enviar por Excel al grupo del curso, sí, puede ser que yo me haya equivocado, entonces me dice, vea, profesor, yo soy el estudiante ya, y la Cecilita es la profesora. Le digo, vea, profesora, me ha puesto mal la nota. No tiene por qué ponerse enojado, yo soy un ser humano, yo me equivoco, pues. Entonces, me ha puesto mala nota, aquí le reenvío con su puño y letra lo que me ha calificado. Entonces veo yo, dice ahí, Daniel Arboleda, 20. Entonces le envío a la profesora Cecilita para que me rectifique la nota en el registro. No se quede conforme con la nota que ve en el deber, ¿no? Dice, sí, ha de estar bien. Y al final después, cuando ya estamos ya pasadas las notas, ya quiere que le rectifiquen. No, pues así, es al revés. Siempre hay que curarse en sano, no después de que ya la enfermedad ya está como cáncer. Hasta ahí, preguntas, chicas, chicos, inquietudes. ¿No hay preguntas? Ya, ahí nos vamos a quedar, aunque ya la semana está iniciada, pero que tengan un buen inicio de semana. La subsiguiente clase tiene una prueba al respecto, ¿sí? Y ya empezaremos la próxima semana con fuerza magnética. Con fuerza magnética, este es el último capítulo que vemos y lo que le resta a ustedes es la exposición de radiaciones electromagnéticas. Y con eso se acabó el semestre. Ya, chicas, chicos, nos vemos. Cuídense mucho, que les vaya bien y también estudien bastante para que sean el orgullo de sus papitos y sus mamitas. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Dani. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Dani. profe. Chao, Cecilita. Chao, joven. Edison. David. Chao, profe, muchas gracias. Tenga un buen día.